Buenas tardes. Pues vamos a dar comienzo a esta primera sesión, primera conferencia de un ciclo dedicado a la exposición que tenemos actualmente abierta al público, RACBA 175, la conmemoración de los 175 años de la Real Academia de Canarias de Bellas Artes, que hemos llamado Narrativas del Arte, que precisamente intenta incluso trazar puentes sobre, de una forma casi, digamos, antiacadémica, ¿no? Trazar puentes entre las distintas artes y establecer esos lazos. Es una exposición, como ustedes saben, que aborda, digamos, el papel de algunas figuras principales, protagonistas indiscutibles del arte en Canarias, fundamentalmente en el siglo XX y, por supuesto, la figura de González Suárez, a quien Carmen González Cosío dedicó una monografía, la monografía del Gobierno de Canarias, que nos ha servido también durante años para poder conocer, ¿no?, transitar un poco el itinerario de este interesantísimo pintor, conocido por su trabajo como acuarelista. Habría que ver si es un acuarelista o un pintor que utiliza la acuarela, ¿no? Y que, por lo tanto, la lleva hasta unos límites, digamos, de experimentación dentro de ciertos escenarios insulares, canarios, ¿no?, en su mayor parte, también peninsulares, pero es verdad que en su obra descubrimos también algunos aspectos muy interesantes que tienen que ver con esa suerte de transparencia lumínica, ¿no?, el agua, los paisajes brumosos, ¿no? Y, en cierto modo, podríamos decir que es un maestro del trasluz, ¿no?, de esas transparencias, de esos momentos donde la imagen es una y es otra cosa a la vez, ¿no? Bueno, para hablar del pintor González Suárez nos acompaña, y estos silencios de oro, nos acompaña Carmen González Cosío, hija del pintor y especialista en la obra del pintor. Yo creo que, en fin, todos conocemos la trayectoria de Carmen González Cosío, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, que ha sido profesora en la Facultad de Bellas Artes, y que se ha especializado precisamente en la temática de estos pintores del medio siglo, donde la pintura de la acuarela está muy presente, y sobre ese motivo, sobre ese tema, realizó su tesis doctoral. Ha dado, por supuesto, diversas publicaciones sobre el tema. La tuvimos, por cierto, con nosotros hace ya algunos años, en 2018, que tuvimos ocasión de hablar sobre otra de las figuras fundamentales del arte en Canarias, también en el medio siglo, el pintor Carlos Chivillí, maestro de pintores Mariano de Cosío, ¿no? En aquella ocasión pudimos tener ocasión de hablar sobre Mariano de Cosío, su magisterio, su pintura y su presencia entre nosotros en Canarias. Muchas gracias, Carmen, por aceptar esta invitación, así un poco de forma tan de repente, ¿no?, y imprevista, ¿no? Y luego el acierto que hemos tenido, porque hay que decir que cuando pensamos en dar una charla sobre el pintor González Suárez, no sabíamos, yo no sabía, que se cumplían los 50 años de su fallecimiento, con lo cual miel sobre hojuela nos ha servido para volver sobre los pasos de este pintor e incluso conmemorar esa efeméride. Muchas gracias. Pues nada. Buenas tardes a todos. Yo quiero empezar agradeciendo también a Isidro por esta iniciativa y por haber dado pie a que se celebre este evento que viene, desde luego, a conmemorar un aniversario que creo que es importante. No es fácil para mí, aunque ustedes a lo mejor puedan pensar lo contrario, glosar la figura de mi padre, porque cuando empiezo a analizar o cuando empiezo a meterme en el tema pictórico, siempre se entrelazan en esos estudios
pues las emociones y los sentimientos. Y hay que mantener un equilibrio, o debo de mantener un equilibrio, y es difícil muchas veces no tener esos recuerdos y esas emociones. Sin embargo, Isidro, cuando me propuso la charla, decía, no, que sea una charla en donde se vea también el aspecto humano. Y efectivamente el aspecto humano es muy importante en cualquier persona, en cualquier artista, porque nos puede acercar mejor a su labor. Y yo, claro, yo reconozco, no es por echármelas de nada, ni por presumir, pero reconozco que estoy en la mejor posición para hacerlo. Porque, no solo por la cercanía del personaje, sino que yo realicé primero la tesina sobre su obra, luego encima lo amplié a la acuarela y de ahí me iban llegando cantidad de información de las fuentes orales que lo habían conocido. En resumen, que yo soy un reservorio de anécdotas de mi padre, que yo a veces, yo ayer lo estaba pensando, digo, yo creo que sé más de mi padre que lo que él sabía de sí mismo, porque yo creo que cuando a mí me cuentan estas anécdotas y la gente cuenta anécdotas que les llaman muchísimo la atención, mira tú lo que hizo tu padre, y yo digo, seguro que él a los 2 meses ya no se acordaba, porque para él era lo normal, lo habitual, ¿no? Y son anécdotas curiosas que yo he ido, pues, de alguna manera acercándome también mucho más a él. Quizás para meterme en el tema, yo elegí un párrafo de un escrito inédito que hizo un gran amigo suyo, Hernández Rubio, José María Hernández Rubio, profesor de Derecho en la Facultad de La Laguna. Y que cuando muere González Suárez, él se marcha al monte de las Mercedes y contemplando Taganana abajo, está recordando lo que había sido su amistad con mi padre. Y leo este párrafo, ¿no? Dice, era un hombre telúrico. Él lo había conocido, se me ha olvidado decirlo, él lo conoció justo en la víspera del volcán San Juan, en el año 49. Entonces esto de telúrico viene muy acorde a lo que se dice, ¿no? Era un hombre telúrico, surgido de las entrañas de la tierra. Vi por primera vez a aquel hombre único en su simple grandeza cósmica, a aquel amigo único también en la isla de La Palma, donde debe decir algún archivo parroquial que nació. Pero no, Antonio había salido entre lavas y gases, seguramente del volcán del Duraznero, que se abrió en aquellos días. A las primeras palabras que crucé con él, me pareció que nos conocíamos hacía 1000 años. Y al día siguiente subimos muy de mañana desde su patria irreal, El Paso, hasta las cumbres del Virigoyo y del Nambroque, para asomarnos al lugar de su origen efectivo, la boca del Duraznero, que frente a nosotros lanzaba efluvios de azufre y raros vapores, murmullos y resoplidos de los antepasados de Antonio, que le daban consignas para su vida al aire libre y que yo no entendí entonces. Hernández Rubio en ese escrito sigue contando cómo estuvieron toda una noche hipnotizados viendo la corriente de lava hacia el mar, arrastrando piedras incandescentes, bueno, unas imágenes que tenemos muy vivas por el volcán Tajogaite, ¿no? Pinos encendidos en vertical como si fueran cirios en una nunca vista versión volcánica de las coplas de Jorge Manrique. Esa amistad con Hernández Rubio se mantuvo toda su vida porque una de las características de mi padre fueron los hondísimos afectos en todo lo que eran los amigos y la familia. Como pintor, él pertenece a la generación podríamos decir que la generación del año 40, o sea, es una generación que se da a conocer justo cuando ha terminado la Guerra Civil. Él recoge la tradición del siglo pictórica del siglo XIX, por una parte, y por otra parte también la gran propulsión que había tenido la acuarela en el tránsito de siglo, con aquellos artistas británicos que llegaban y que tanto encandilaron, por ejemplo, a un artista como Bonin. De todas maneras, González Suárez es un pintor de aire libre, pero más que de aire libre, él dijo que era pintor de intemperie, porque no es el artista que va a rincones agradables, ni a patios, sino que va a lo más inhóspito, ¿no? Se va a las cumbres. Tiene localizadas las cabañas de pastores para poderse refugiar en ellas cuando las inclemencias del tiempo aprietan, ¿no? Y
Y no solo no retrocede ante las inclemencias del tiempo, sino que todo lo contrario, le encantan. O sea que, para adelante, ¿no? Creo que muy pocos, y esto sí que lo tengo muy claro, yo creo que muy pocos pintores isleños han sentido la naturaleza de una forma tan profunda como la vivió González Suárez. Y creo que además primero fue la llamada de la naturaleza y después la búsqueda de un lenguaje, la forja de un lenguaje para comunicarse con ella. Pero yo creo que primero estuvo esa llamada de la naturaleza. Vamos a cambiar de imagen. Ay, se me fue. Bueno, estamos aquí con la foto, yo creo que más icónica, ¿no? Es la que tenemos en el cartel que anuncia este evento. Y bueno, cuando veo esta foto, en realidad estoy viendo una actitud de mi padre que era muy habitual. Yo recuerdo verlo así siempre que iba a pintar. No era llegar y empezar a pintar, ¿no? Sino que realmente primero estudiaba, estaba haciendo un apunte mental de lo que quería llevar al papel. Y ahí era donde empezaba la obra, en este momento que estamos viendo en la foto. Cuando lo veías así, a nadie que estuviera cerca se le ocurría interrumpirlo, porque realmente era casi un trance místico, ¿no? No cabía interrumpirlo con ninguna cosa trivial. Yo cuando veo esta foto, por ejemplo, siempre la comparo, me recuerda a la famosa icónica foto del Che que sacó Alberto Korda. Pues bueno, es algo así, es como una fracción de segundo, ¿no? Que retrata al personaje en lo que está reflexionando sobre lo que tiene ante él y sobre lo que tiene en el mundo, ¿no? En torno a él. González Suárez, bueno, decía, hay que saber ver, ¿no? Esa era su frase. Una de las anécdotas, ese reservorio de anécdotas que tengo, Ciro Manuel me contaba a mí que una vez fue a pintar con él a Bajamar y que él, bueno, él iba todo ufano, ¿no? Pensando que iba a llegar y ponerse a pintar, ¿no? Y creo que aquello fue, camina para acá, camina para allá, mira esto, mira lo otro. Y Ciro Manuel desesperado, ¿no? Dice, pero de repente se sentó y ¡pam! Retrató la ola que había pasado por allí hacía media hora. Entonces, bueno, ese es ese momento, ¿no? El saber ver es lo que él le pide también a los que son sus alumnos. Primero, esa observación sosegada, ¿no? Pero después, una vez que ya tiene claro lo que quiere hacer, entonces es todo lo contrario. Más agua, más color y más deprisa. Y ese era el otro lema. Si fijamos el tiempo de su biografía, son 60 años, ¿no? en la vida de Canarias. Desde 1915, cuando nace, Primera Guerra Mundial, época de crisis en Canarias, hasta 1975. Aunque él pertenece a la generación del 40, antes de terminar la Guerra Civil, en la que él, como todos los de su generación, fueron movilizados y estuvieron en el frente, él, antes de que acabara la guerra, manda varias acuarelas que a través de su hermano llegan a Bonín y se exponen en el Círculo, cuando él todavía está en el frente. Su infancia transcurre entre El Paso y La Laguna. El Paso, su lugar de nacimiento, y La Laguna, el lugar en donde la familia materna se asienta, mientras su padre emigra a Cuba. Desde luego, tanto la Escuela del Paso, las aulas de la Escuela del Paso, como las aulas del Instituto de La Laguna no tienen nada que hacer frente a la luminosidad de los caminos y la llamada de las cumbres. Así que González Suárez, como dijo él, el bachillerato le iba saliendo muy pintado, porque las fugas pues se iban alternando, ¿no? Él llegaba salía de la casa de su familia, llegaba justo hasta donde comienza el camino largo y ahí solo tenía una opción, o ir hacia la calle del Remojo y por lo tanto al instituto, o irse a La Vega, y muchas veces iba a La Vega. Bueno, después lo de las fugas lo mantuvo, porque con su hija pequeña la llevaba hasta el colegio infantil y le decía, ¿te quieres quedar o vienes conmigo al Teide? La otra, lógicamente, también le fue saliendo unos primeros años muy pintados.
Bueno, su primer encuentro con un escenario distinto al de las islas se produce durante la guerra. Él, o sea, el ejército, la división a la que él pertenecía, parte desde Castilla y luego va hacia el frente del Ebro. Por lo tanto, va a conocer también Aragón y Cataluña. Está pintando, como vemos, no pierde el tiempo. En el morral de soldado lleva colores, lleva papel, lleva pinceles y lleva un pequeño diario que es muy caligráfico, pero que va recogiendo sus vivencias en aquel momento. Sabemos, las anécdotas que me han contado, claro, que algún superior le recriminó en alguna ocasión porque estaba imperturbable pintando mientras se acercaba ya un bombardeo, ¿no? Y que él dijo, pero es que si me rompen el pueblo, ¿cómo lo voy a pintar después? Y entonces, bueno, cuando termina la guerra, las circunstancias y su mucho tesón, porque no ha parado de pintar, claro, pues lo han convertido ya en un autodidacta. Pero es un autodidacta que quiere aprender mucho más. Aquí tenemos uno de los dibujos pintados durante la guerra, las plumillas que pintó, este es del final de la guerra ya, y las acuarelas de mediano formato, que son las que llegaron pues, para exponerse en el círculo en aquel momento. Esto es Balaguer, Balaguer que le encantó, estuvo mucho tiempo en Balaguer y bueno, es una de las imágenes. Cuando regresa de la guerra y con ese ímpetu de querer seguir aprendiendo más, tiene la suerte de encontrarse con un vecino suyo, porque los dos viven muy cerca de la Plaza del Cristo, que es Mariano de Cossío. Y ya a partir del año 44 más o menos empieza a frecuentar la casa de Mariano de Cossío, el estudio, la casa. No solo hace amistad con Mariano de Cossío, sino con la familia de Mariano de Cossío, y además tampoco pierde el tiempo porque como tiene 7 hijas, pues puede buscar una compañera de vida, que luego fue mi madre, ¿no? Con González Suárez y Cossío colaboraron juntos en el mural de Santo Domingo. Y cuando murió Cossío, por ejemplo, el techo del Paraninfo estaba aún sin colocar, por lo cual sabemos que González Suárez fue el que supervisó la colocación de los grandes lienzos del techo. También hay que tener en cuenta una cosa, en ese momento González Suárez tiene ya un prestigio también, a pesar de que él se considera discípulo de Mariano de Cossío, él a su vez se ha convertido también en maestro, que está guiando a otros que son de su generación. Y la influencia de Mariano de Cossío se va a proyectar incluso hacia los amigos de González Suárez que están en La Palma, por ejemplo. Vamos a ver bueno, estos son los cuadros que él está pintando en esa época. Muchas veces sale a pintar con Mariano de Cossío y pintan juntos el mismo paisaje, lo que es bastante curioso, porque a veces vemos el mismo paisaje, uno con tonos plateados, otro con tonos dorados, pero están sacando sus conclusiones. Esto es un Barranquillo de la Vega. La Vega, que era una maravilla a mitad del siglo XX. Desde luego era un espacio... da muchísima pena ver cómo se ha perdido todo esto, ¿no? Y bueno, esa sombra de Cossío que se proyecta a través de los discípulos de González Suárez llega hasta La Palma, ¿no? Por ejemplo, allí está Mario Baudet, que es uno de los amigos de González Suárez, y está Manolo Brito, que es un protector de pintores, fue el que protegió muchísimo a Bruno Brand, por ejemplo. Y en esta foto que estamos viendo aquí, vemos a Bruno Brand, vemos de espaldas a González Suárez, la mujer de Bruno Brand, Ida, su hijo, Peter, y la mujer de Manolo Brito. Pero la he traído porque me llama mucho la atención lo que está aquí. Yo creo que esta foto que está aquí es la foto de Mariano de Cossío. O sea, Manolo Brito tenía un gran respeto por la figura de Mariano de Cossío. Y de hecho,
tanto Baudet como Brito y como otros que eran amigos también de González Suárez fueron los grandes valedores para que cuando se propuso decorar el salón de actos del ayuntamiento tuviese aliados en La Palma que apostaron por Cosío. Y es esa relación que estamos viendo aquí. Vemos también al fondo una acuarela de González Suárez, pero lo que me llama la atención es la foto de Mariano de Cosío. Bueno, no sé si me he saltado una imagen. A ver. No me la salté. Bueno, aquí estamos viendo que este pintor de intemperie, que fue González Suárez, también podía pintar incluso desde su casa. Porque, bueno, como digo, La Vega en este momento era una maravilla. Entonces, todo es campo prácticamente, desde las Mercedes hasta la Laguna, y él está justo en la zona del Pozo Cabildo. Está pintando desde las ventanas de su casa, acompañado por Fido, que era el perro de ese momento. Digo de ese momento porque hubo otros, y muchos lo recuerdan con un perro, muchas veces. Hay en este momento ya en los años mitad de los 40 hacia el 50, una gran época dorada de la acuarela en ese momento en Canarias, porque es que coinciden trabajando tres grandes maestros. Estaba Bonín, estaba Bruno Brand y estaba González Suárez. Y Eliseo Izquierdo, una vez que trató de dibujar el panorama, lo dibujó de forma muy directa, ¿no? Conociendo muy bien a los personajes. Lo hizo de esta manera, ¿no? Dice, hay una época del arte, o más concretamente de la acuarela en Tenerife, en que dos nombres parecen ocupar al mismo tiempo el lugar del privilegio y son casi antípodas. De un lado, Francisco Bonín, viejo maestro, barbudo y rabisca, enamorado de las bugambillas chillonas, de las amapolas, del color, de un paisaje en suma que de alguna manera se inventó y acuñó. De otro, Antonio González Suárez, que era todo lo contrario, ni barbudo, ni rabisca, ni florecido de marañuelas, ni dinámico, ni multicondecorado, ni presidente de nada. Y la gozaba con un cierto y machadiano desaliño indumentario, y amaba los grises plateados y los malvas y el agua y las pitas afiladas al borde de los barrancos y los cañaverales y los charcos. Pues sí, efectivamente, lo de presidente de nada era porque él no le apetecía nada ser presidente de nada. Heredó la presidencia de la Agrupación de Acuarelistas Canarios y a la menor oportunidad la dejó en manos de Manolo Sánchez. Bueno, aquí estamos viendo una sesión de pintura al aire libre una tarde en la laguna. Parece que está solo, pero no, porque conozco otra foto del mismo día en donde se ve también sentado a Ciro Manuel. Pero lo interesante es ver cómo detrás de González Suárez hay un montón de chiquillos que están todos mirando con muchísima atención a ver cómo resuelve la obra, ¿no? Eso fue muy habitual en ese contexto de la pintura al aire libre, ¿no? Muchos aprendieron por imitación de otros. Bueno, vamos a ir. El estudio de González Suárez, se me había olvidado decirlo, que lo estamos viendo aquí, estaba pintando en su casa, ¿no? Como veíamos, el estudio no era un lugar sacralizado ni en el que no se pudiera entrar, en el que aquello estuviera vetado, porque nosotros entrábamos y salíamos constantemente, incluso patinábamos, mientras mi padre estaba o no estaba en el estudio. Solo hubo algún pequeño tropiezo el día que a mi hermano se le ocurrió con unas tijeras, no sabemos por qué, cortarle los dedos a la esponja que servía para enjugar el agua de la acuarela, pero que justamente era el hermano más formal y el más bueno de todos. Y claro, bueno, hubo un pequeño tropiezo allí, pero que tampoco llegó la sangre al río, porque mi padre, cuando vio que mi hermano se había quedado blanco, pues ya no le dijo nada, ¿no?
Pero bueno, el estudio era un lugar pues, que formaba parte de la casa. Y allí mi padre pintaba con un gran cubo de agua. El agua tenía un color indefinible, porque tenía todos los colores ya dentro. Y bueno, normalmente pues nosotros lo veíamos pintar también. Bueno, en los años 40, González Suárez se hace defensor de un tipo de acuarela a la que el público no estaba acostumbrado. Fue lo que se llamó la acuarela gris. Era en realidad, probablemente de entrada fue un deseo de reafirmar su personalidad y de no dejarse arrastrar por lo habitual que era un paisaje ya que todo el mundo aplaudía, ¿no? Que era el de Bonín. También hay que tener en cuenta que estamos en plena posguerra, así que los tiempos tampoco eran muy de color de rosa, eran también grises. Cuando vemos este tipo de acuarelas, en donde está el agua, la calidad pastosa del fango, o cuando vemos encuadres insólitos que hasta ese momento en la acuarela en Canarias no se les conocía, ¿no? Como por ejemplo la herrería, en donde hay un estudio de planos, hay un estudio de profundidad, pero siempre con los tonos grises. Esta es la acuarela del momento, ¿no? Había, ¿cómo se llama esto? Carencia de todo. Para conseguir papeles la cosa era muy complicada. Todas las acuarelas que se pintan entre el 44 y el 47, todas son con el mismo papel. Son muy fáciles de fechar, porque se ve que no había otro en el mercado. Claro, fue la guerra civil, la posguerra de España, más la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, cuando vemos las acuarelas de esa época, esta es del año 46, por ejemplo, y vemos una imagen de los barrancos, este es el barranco de los Tilos, por ejemplo, nos llama la atención porque es que los elementos que aparecen ahí en el fondo del barranco casi se nos antojan objetos de un bodegón. Hay un afán por conocer y por mostrar de cerca los elementos de la naturaleza, por, ¿cómo se puede decir? Por muy, no me sale la palabra, pero por muy poco aparentemente importantes que sean. Con lo cual estamos viendo ese carácter casi ascético que tiene su pintura. Son los años en los que se acampa en Taburiente, en los que están las tertulias en Santa Cruz de la Palma, y cuando vemos estas acuarelas notamos la humedad y notamos la umbría y nos hacemos precisamente muy bien la idea de aquello que contó él, ¿no? Que es que cuando acababa de pintar era tanta la humedad que para secar el papel tuvieron que hacer una hoguera, porque si no, no se podían llevar la acuarela, porque se emborronaba toda. Son los barrancos de la Caldera también. Y así llegamos más o menos a 1950. En ese año él se propone conocer nuevos paisajes y recorre España desde el sur hasta el norte. Empieza por Málaga y llega hasta Bilbao, Cantabria, etc. Bueno, todo culminó con una exposición que hizo en Madrid después, pero él mostró predilección más por los paisajes del norte, en concreto la ría de Bilbao. Él decía que no le importaría estar allí y hacer toda la exposición con los motivos que veía allí. Era todo atmósfera y decía, hay humo blanco, negro, rojizo, que sale de todas partes y ocupa todo el valle. O sea, que es el Bilbao industrial de la época. Y él saca la belleza incluso de lo que aparentemente pueda resultar feo a los ojos de los más bucólicos. También Segovia fue otro lugar que le fascinó. Él está escribiendo cartas durante este viaje que se convierten en un diario estupendo, ¿no? Para seguir toda la trayectoria. Segovia fue el lugar
que él primero conoció cuando fue a la guerra. Pero claro, es que ahora se traslada allí en noviembre, en pleno otoño, cuando los árboles están dorados, y se sitúa o bien en los márgenes del río o bien en las plazas bajo los árboles. Y dice, estoy como un avaro recreándome en el oro. Y bueno, Hernández Rubio en su escrito dice, pues ese era el único oro que le interesaba junto con el oro de la amistad, porque el que le interesa a la gente normal no le interesaba para nada a este gran ser de otro mundo. Es que Hernández Rubio lo ve como un ser de otro planeta, ¿no? Cuando regresa a Canarias, evidentemente aquí no tiene los árboles dorados del otoño, pero bueno, siempre puede recurrir a los campos agostados de la Vega. Los campos amarillos, ¿no?, con la hierba seca, que contrastan en este caso, allí vemos el Monte de las Mercedes, los cielos grises. Y después de ese viaje por España, en donde él nunca perdió, bueno, que era tremendo porque además pintaban mañana y tarde, llevaban la comida en un cartucho y comían a salto de mata, ¿no? Porque claro, las tardes se acortan mucho en otoño. Y luego por la noche hacía copias de las acuarelas que había pintado durante el día y todavía tenía tiempo de escribir lo que le había pasado en ese día para que después mi madre recibiera las cartas, que son un auténtico diario, ¿no? Incluso tiene tiempo para... Mi padre tenía mucho sentido del humor, las palabras las deformaba, les daba un origen distinto al que tenían. Era un humor como muy ingenuo, pero basado sobre todo en el significado de las palabras. Hay una pequeña acuarela que él pintó en un bar, pero la pintó con tinta de chipirones. Y entonces le dice a mi madre que allí le manda una chipironela. Y por detrás en el papel pone, en Lequeitio, con calamares, dibujó González Suárez. Entonces siempre está con esas pequeñas chispas de humor, ¿no? Luego, en el año 53, hay un viaje a Inglaterra que también hay unas acuarelas magníficas, no he podido conseguir ninguna para traerla. Y al año siguiente, en el 54, se marcha a Noruega. Está 6 meses allí, en casa de la familia Stenstable. Su amigo Johan Stenstable lo ha conocido en Tenerife a través de Eduardo Westerdal. Y él llega en la época del deshielo, en primavera, y está hasta el otoño. Claro, recorre Noruega de sur a norte también, llega al círculo polar, pero todo lo que va recibiendo es una lección de lo que es el agua en las cascadas, en los lagos, en los fiordos. Vamos, que cuando regresa a Canarias, las acuarelas que va a pintar aquí, después de ese trayecto, ya reflejan un virtuosismo en las aguas que lo ha aprendido precisamente probablemente allí en Noruega, ¿no? Mi madre siempre lamentó que se perdiera un gran fajo de cartas, así como tenemos el viaje a la península, no tenemos el viaje a Noruega, nada menos que 6 meses de su vida, porque se debieron de extraviar, yo nunca las llegué a conocer, y es una pena porque mi madre siempre decía que no solo eran los paisajes que comentaba y lo que decía, sino que luego cómo comentaba las costumbres de Noruega en ese momento. Ustedes imagínense, imagínense, año 54, entonces claro, era contrastar la sociedad libre nórdica con una España que no salía de la posguerra todavía y que era muy mojigata. Entonces, claro, todo eso se ve en las cartas también, ¿no? Aquí estamos viendo, esta acuarela es la que está abajo en la exposición, ganó el primer premio nacional en el año 56 y 2 años antes había ganado con otra acuarela de Noruega el premio nacional en el año 54. Así que doblemente galardonado con ese premio nacional, es admitido en la Academia de Canarias y más tarde, ya por gestiones de Guillermo Sureda, va a ser admitido también en la Academia de Puerto Rico. Esto también es Noruega. Y cuando regresa, lo que yo les digo, ¿no? Luego ya las calidades del agua adquieren un virtuosismo enorme, ¿no? Tienen una transparencia, tienen un brillo
que bueno, que ya lo anunciaba antes, pero es que ahora lo concreta de una manera muy evidente, ¿no? Esto es un lugar privilegiado, no está en una caseta de pastor en este caso, porque esta es la casa de mis tíos, en la plaza de la catedral, y está en la ventana de la sala, está viendo lo que es la calle de la Carrera, las lecheras de entonces, ¿no? Las grandes heroínas de la sociedad de entonces. O estamos viendo también esta otra, de la calle Juan de Vera. Nos llama la atención cómo en las acuarelas no hay líneas, ¿no? Todo parece que está vibrando, no hay una línea definida, todo se hace por medio del color y por medio del pincel. El dominio era absoluto, claro. ¿Cómo empezaba una acuarela? La empezaba con un pincel muy grueso, ponía una mancha de color y luego a partir de ahí empezaban a salir las calidades. Pero lo asombroso es eso, ¿no? Que no vemos líneas, vemos atmósfera, vemos humedad, vemos agua, pero no vemos líneas contundentes, sino que todo parece que está bailando en el aire. A partir de este momento van a aparecer ya los grandes formatos también de acuarela, de las cumbres nevadas como esta. Esta está en el Gabinete Literario de Las Palmas. Ganó un premio regional. O el Bayucanca. Esto es un óleo, un gran óleo. En este momento hace grandes pinturas también. O este otro. Esto se lo regala a un amigo, es un óleo grande, se lo regala a un amigo por su santo, por San Juan. Era su amigo Juan Rodríguez. Y bueno, yo recuerdo de verlo estar pintando y acabó en un regalo para Juan Rodríguez. Mucha gente se asombra cuando dice, tengo un cuadro de tu padre pero no está firmado. Y yo digo, no es tan raro. En realidad muchas veces no lo firmaba. De hecho, este no estaba firmado. Y Ángela, la mujer de Juan, Antonio, tienes que firmarme el cuadro. Sí, yo te lo firmo. Antonio, que tienes que firmarme el cuadro. Y ya a la cuarta o quinta vez, ella compró un botito de pintura y cuando llegó mi padre dijo, Antonio, fírmame el cuadro. Entonces, bueno, se lo firmó, ¿no? Los encuadres son insólitos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, aquí los dos troncos de eucalipto, que, bueno, toda la carretera de Tejina era una hilera de eucaliptos. Aquí estamos viendo ese bonito, la bonita bicromía casi que tienen estos troncos, ¿no? Y el fango de los charcos. Al fondo, si se fijan a la izquierda, muy difuminadas, aparecen las torres de la catedral, que nos dice, bueno, estamos en la laguna, no hay duda. Pero todo es muy secundario, ¿no? A él lo que le interesa es la pintura, no la anécdota. Estamos hablando ya de los años 60, empezamos a ver, por supuesto, los grandes formatos son ya los más habituales, pero nos llama la atención cómo ese paisaje que él ha estado pintando desde el principio empieza a verse deteriorado. La masificación de, casas que van surgiendo. Fíjense que aquí hay un poste caído, hay como zonas de escombros, incluso los barranquillos, he visto alguna que otra acuarela en donde hay una caja de cartón flotando. Entonces yo creo que él intuye, o mejor dicho, no intuye, lo sabe seguro, que él va a ser el último gran intérprete del paisaje lagunero, de ese paisaje que cantaron los poetas de finales del XIX y los pintores del siglo XIX, como Valentín Sanz, por ejemplo. Él sabe que es un ciclo que se está cerrando. Pero él, aún así, sigue captando el mensaje estético. Porque la belleza surge de cualquier lado. No tiene por qué ser de un elemento especialmente bonito, sino de los más simples. Pero me parece que... ¿Me salté? No me salté. Bueno, pues con esto, yo quiero terminar. Esto más o menos hasta aquí quería yo hacer el retrato del personaje. Pero yo quiero terminar esta charla con una confesión, ¿no? Durante mi infancia y hasta los 17 años, casi los 17 años, lo cotidiano para mí era ver pintar acuarelas. Yo me creía que eso era lo habitual, porque mi padre llegaba cada tarde, después de pintar,
y mientras cenábamos abría el tablero abatible donde estaba fijado con chinchetas el papel, lo ponía contra la pared y mientras cenábamos iba mirando porque le faltaba solo el primer plano ya, ¿no? Entonces él allí estaba pensando pues cómo iba a terminar esa obra. Y esa concentración, que parece que la estoy viendo, ¿no? Pero solo se veía alterada cuando de soslayo miraba las piruetas y las cabriolas que hacían las últimas camadas de gatitos que había en mi casa. Volvemos a esa relación con los animales que también nombra Hernández Rubio y que, bueno, le hacían reír por lo bajo, ¿no? Se reía muy bajito. Cuando el artista murió, lo que era cotidiano desapareció. Y yo nunca imaginé que lo pudiera echar tanto de menos porque para mí había sido el pan nuestro de cada día, ¿no? Se había ido el artista de los silencios de oro, el hombre que, pese a ser un gran conversador, podía permanecer callado junto a sus amigos sin que el silencio resultara incómodo, el maestro que mostraba el camino a sus discípulos con las mínimas indicaciones verbales, el padre que nunca sermoneó a sus hijos porque confió en que sus actos servirían de modelo y que la imitación haría el resto, como ocurre en la naturaleza con los animales, ¿no? Las crías de los animales. Y fue así en silencio como nos enseñó, en un mundo cada vez menos humano y más mercantilizado, el valor de lo esencial y el desprecio de lo superfluo. Esos principios que supo aplicar tanto a su arte como a su vida. Creo que este paseo que hemos hecho por su recuerdo es el mejor homenaje que le podemos hacer al artista a los 50 años de su muerte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carmen. Muy emotivas esas últimas palabras, sin duda. Interesantísimo el recorrido que has hecho, como tú decías al principio, y siguiendo la premisa que nos habíamos dado, ¿no? Una mirada, la tuya, privilegiada por la cercanía familiar, ¿no? al pintor, ¿no? En fin, hay muchas cuestiones que se nos plantean. Antes de abrir el turno de palabras, por si alguien quiere apuntar alguna cuestión. ¿Cómo escribía? ¿Cómo escribía? Has mencionado en varias ocasiones las cartas. Escribía con mucho detalle lo que veía, ¿no? Y hablaba de los paisajes que veía y lo que pensaba él de lo que estaba pintando. O sea que en realidad muchas veces sabemos sus propias inquietudes ante el paisaje porque él mismo en esas cartas las refleja de alguna manera. Pero son cartas con muchísimo detalle. ¿Y es un material que permanece todavía inédito? ¿Te has planteado a lo mejor hacer alguna edición de esos materiales? Es un material inédito, sí, inédito. O sea, que todavía tenemos González Suárez para rato, ¿no? Habría que tirar del hilo, ¿no? Te estoy lanzando... Suárez a través de el de los silencios de oro, ahora a través de las cartas, por ejemplo. Sí. No, pero sí es verdad que es un tema muy interesante porque, bueno, siempre la pintura y la poesía, ¿no? La palabra y la imagen han ido muy de la mano y, bueno, hay casos tremendos, ¿no? De pintores que escribían maravillosamente o a la inversa, ¿no? Y sí me ha llamado la atención porque has recurrido en varias ocasiones a el pintor como un escritor también, ¿no? Que va construyendo ese ejercicio de diario. Hay cuestiones fundamentales, ¿no? Una que seguro que a todos se nos ha pasado por la cabeza, esa gran habilidad del pintor, del acuarelista, ¿dónde aprendió a dibujar, ¿no? Porque... Pues él, yo creo que a base de mucho hacerlo desde el principio, fue un autodidacta, o sea, no aprendió. Creo que él nombró creo que era un profesor del Colegio Navalasalle, que por lo visto, de alguna manera, motivó a los alumnos a utilizar la acuarela. Esa fue la primera referencia que tengo.
pero desde luego fue sobre todo a base de mucho hacerlo por sí mismo. Porque él decía, bueno, yo es que realmente cuando salía de viaje tampoco paraba de pintar, cuando estuvo en la guerra no paró de pintar, ¿no? Y después cuando regresaba y se reencontraba con el paisaje, ya era distinta la manera de tratarlo, o sea, iba evolucionando, digamos, en función de lo que había vivido fuera. Es interesante esos capítulos también de la guerra, ese, digamos, diario de campaña, ¿no? Sí, que es ese sí que es muy telegráfico, se ve que no tenía tiempo de escribir, pero me llama mucho la atención un pequeño párrafo que hay cuando dice que se encuentra con unos prisioneros de guerra. Y ese diario que es casi telegráfico y que sin embargo dice, van vestidos de paisano, no traen correaje, tienen hambre, les hemos dado papas fritas y no sé qué. Sí, lo recoges en el libro. Entonces es como, a pesar de lo telegráfico que es una cosa como muy... Se nota que le ha hecho mella, vamos, que el supuesto enemigo no es tan terrible como se lo habían pintado, ¿no? No, pero es interesante, ¿no? Es dentro de ese ambiente, digamos, de la guerra, un ambiente, en fin, tremendo, complicado, como aprovecha, saca tiempo para pintar, ¿no? Y para pintar cosas que le llaman su atención y que son bellas, ¿no? Un poco a la manera de, pienso en Giuseppe Ungaretti, por ejemplo, el poeta, ¿no? Que escribe aquellos alegrías de los naufragios estando en las trincheras, ¿no? La guerra mundial, un poco, y de repente te habla de un amanecer, ¿no? O sea, son esas visiones un poco, en fin, tan interesantes, ¿no? Se me olvidó decir, por cierto, que la foto que vimos antes pintando en Rosselló, aquella que estaba él pintando en la guerra, en la calle, es una foto de Imeldo Bello Baeza, el fotógrafo, que también coincidió con él en el mismo, la misma división. No, lo de la nomenclatura de militar no me la sé mucho, pero bueno, la misma división o el mismo no sé qué, el regimiento, no sé lo que era, pero que estaban juntos. Bueno, antes de pasar la palabra, por si alguien quiere, a lo mejor hay algún alumno del pintor o alguien quiere comentar alguna cuestión. Antes de esta charla hablaba precisamente con el hijo de Carlos Chivilli, con Bernardo, que me mandaba un saludo para ti. Me decía, no, era un gran amigo de mi padre. Mi padre siempre hablaba muy bien de él, no solamente de su trabajo como pintor, sino de ese carácter humano que tú has sabido también describirnos hoy en tu charla. En fin, me resulta interesante también porque claro, a veces cuando se habla de la acuarela parece que todas son iguales, sin embargo tú has situado ahí como una cartografía, ¿no? Los paisajes bullescos, ¿no? de Bonin, ¿no? En fin, a lo mejor más coloristas, decías, más con esos apuntes de cercanía al objeto. Bonin, por ejemplo, cuando veía las acuarelas grises, daba un respingo y decía, pero ¿dónde ven ustedes esos grises? No existen, no existen. O sea que era la visión que tenía él, ¿no? Y entonces uno de los amigos de mi padre decía, pues vamos a tener que poner un cartel a la puerta del círculo que diga se acabaron las bugambillas. Bueno, quizás alguien quiera hacer algún comentario o... Sí, creo que hay un, a ver si no, debería haber un micrófono, pero... Bueno. Sí, adelante, por favor, sí. Reconozco mi ignorancia, no lo conocía y me ha dejado impactada la figura de este señor. Pero es que una cosa que me ha llamado también mucho la atención es las fotografías todas son del mismo autor, porque son magníficas. No, las fotografías están hechas a partir del libro, de este libro. Sí, pero ¿quién las hizo? Pues, ¿Quién fue el fotógrafo? pues varios, creo que fueron varios. Son muy buenas. Está puesto aquí, déjame que lo mire, porque es que hubo varios fotógrafos. A ver. Sí, era un hombre muy fotogénico, ¿no? Muy carismático también, no solamente el fotógrafo. Mira, los fotógrafos que participaron fueron Javier Caballero, Alejandro Delgado de Molina, Imre Han, Eduardo Pérez Cáceres y Efraín Pintos. Aquí presente. Sí. Sí. Gracias. Gracias, gracias.
Sí, por favor, para que lo escuchen. La pregunta es la siguiente, desde el punto de vista de aquel que no está metido en la pintura. ¿Dibujar el agua con acuarela es un reto o es algo muy poco...? No entendí. ¿Dibujar? Dibujar agua. Yo veo que las acuarelas que tiene del agua, que son reflejos de los paisajes, Ajá. agua. Sí. Ya no entendemos. Entonces, ¿dibujar la acuarela es un reto o es algo que la técnica por sí lo hace muy fácil? Porque me pareció que hacerlo con colores marrones, como tienen muchas de ellas, no ha de ser algo tan sencillo, ¿no? Que refleje que es agua, realmente. No, yo la acuarela la veo dificilísimo, haga lo que haga, sea el agua o sea lo que sea. Porque además en la acuarela, como te equivoques, la tienes que tirar, no cabe rectificar encima de ella. Él, claro, viviendo en la laguna y cogiéndole unos años lluviosos, como nos cogió, como por ejemplo este invierno, desarrolló mucho esa habilidad con el agua. Si luego encima se fue al norte de España, se mete en la ría de Bilbao, se va a Noruega y se mete en los fiordos, pues claro, ya es una habilidad, ya es un virtuosismo lo del agua, ¿no? Pero la acuarela es difícil siempre. Cualquier cosa que se haga, yo la veo dificilísima. Quería preguntar si nunca pintó escenas de guerra. Pues me ha llegado, entre esas anécdotas del reservorio, sí sé que pintó, por ejemplo, una ambulancia trasladando heridos, pero nunca la he visto. Tuve noticias de ella que se encuadernó en un enmarcador de cuadros en la Cuesta, pero yo nunca la llegué a ver. Pintó también un refugio en donde, bueno, donde estaba el capitán Iglesias, me parece que se llamaba, con los sacos para proteger la entrada, pero son pequeñas acuarelas siempre. ¿Y esa obra, Carmen, dónde está la obra de...? O sea, la obra... hay un... En fin, entiendo que siendo una persona de ese tiempo, de ese momento y de esa generosidad, seguro que regalaría muchísimo a sus amigos. Muchísimo. Pero hay un inventario, como estudiosa del pintor, tienes recogido, digamos... Tristemente el inventario, claro, lo que pasa es que el inventario caduca. Claro. Quiero decir que yo, por ejemplo, cuando hice la tesina, pues yo tenía catalogadas un montón de obras, pero resulta que 40 años después ya los propietarios ya no son los mismos, o se han muerto, o han cambiado, o han vendido, con lo cual yo ahora, hoy por hoy, si yo tuviese que hacer un catálogo, tendría que casi partir de, menos las que tengo localizadas en familias y cosas así, tendría que partir de cero, porque claro, eso va cambiando de mano. Muy difícil seguir el rastro. Que también es un problema la propia fragilidad del papel, del También, material, ¿no? También. Por ahí había otra. Gracias. Me gustaría contarles el primer día de clase que tuve yo con el profesor, porque realmente es muy significativo. Estábamos un grupo de alumnos, pues aquellas edades de 16 años, en el patio de la Escuela de Bellas Artes, que hoy está en Irineo González. Y empezábamos nuestra clase de procedimientos, que consistía en enseñar algo distinto que el óleo. El óleo se daba en un aula y aquí dábamos sobre todo el acuarela y también algo de fresco, pero eso muy, muy poquito. La clase de acuarela consistía, en este caso, con todos los alumnos con su modelo, o a un modelo podía servir para dos, que era una caracola, por ejemplo. Lo llevaba mucho a clase el profesor. Y todos empezamos a hacer nuestro dibujo, y yo hice lo que pude. Y cuando llegó delante del dibujo, puso una cara pues, como de descontento, porque aquello realmente no servía para nada. Y entonces me dijo, perdone, porque en aquella época todos nos tratábamos de usted, los profesores, los alumnos, y todo era muy ceremonioso.
perdone, cogió el pincel, yo no sé qué fui a hacer en la bolsa de pinturas o así, y ya cuando me puse de pie vi la caracola completamente terminada. Completamente terminada, como si hubiera estado delante del modelo una semana. Bueno, yo en 2 o 3 días que llevábamos antes de empezar no había sido capaz de hacer nada, pero él le dejó totalmente terminado. Ahí, vamos, se refleja cómo él, con el agua, que es lo primero que ponía, y después encima de la mancha húmeda ya iba distribuyendo toques, y aquello se unía como por arte de magia, tanto que yo creo que la tengo guardada todavía, la caracola aquella. Pues esta es la anécdota que me gustaría. Y efectivamente te lo enseñó en silencio, sin palabras. No, nada. Por eso, los silencios de oro, otra vez. Nada. Que él daba, aparte de procedimientos, la asignatura de paisaje también. Ah, sí. Entonces, cuando daba la clase de paisaje, el horario era por la mañana y los alumnos iban a los alrededores de mi casa, porque aquello era el paraíso, claro. Entonces pintaban por allí, por los alrededores, luego dejaban los cuadros en el estudio hasta la siguiente clase. Claro, él fue el que se hizo cargo de... Era una maravilla la clase con el profesor. Pues muchas gracias, Carmen. Pues nada, yo encantada, yo he cumplido. Yo creo que podemos darnos por satisfechos por celebrar de esta manera este 50 aniversario. Les invitamos, por supuesto, a visitar y revisitar, yo sé que algunos ya lo han hecho y varias veces, la exposición Narrativas del Arte. Hay solamente una pieza de González Suárez, muy significativa, porque bajo tu elección es la pieza premiada, digamos, ¿no? Bueno, a veces una sola obra habla por sí sola, ¿no? No hace falta ir mucho más allá, ¿no? Y realmente, pues tenemos ocasión de tener una muy buena obra en esta exposición. Muchas gracias y les recuerdo que el día 9 de abril en esta misma sala vamos a hablar sobre Borges Salas y sobre Miguel Márquez, dos escultores también de nuestra tradición canaria de la cultura. Hemos intentado elegir algunos nombres, digamos, de los menos transitados, por decirlo de alguna manera. En fin, figuras que como el caso de González Suárez, necesitan también, en fin, necesitamos volver a ellas, ¿no? Incluso el caso de Borges Salas, pues, o Miguel Márquez, que no tienen el libro del Gobierno de Canarias, con lo cual todavía son mucho más desconocidos, diría yo, y estaremos aquí el día 9 hablando sobre ellos. Muchas gracias a todos por asistir y hasta la próxima.